Hola chicas, el día de hoy les cuento que vamos a ver el dominio y recorrido de una función, ¿sí? Primero vamos a recordar cómo hacíamos o cómo poníamos la notación de una función que era f de a sobre b y y es igual a f de x. Esto de y igual a f de x es súper importante porque quiere decir que yo puedo poner y o puedo poner f de x, cualquiera de las dos es válida. A ver, vamos a empezar con el dominio. El dominio lo vamos a abreviar como D subíndice F. Esto quiero que quede bien claro. La F es como subíndice, es decir, es una F más pequeña. El dominio es un subconjunto del conjunto de partido formado por los valores para los que se define la función. Entonces, vamos a acordarnos en los que vimos antes que yo les había dicho que al conjunto de partida también lo podemos llamar dominio. Ahora, quiero que vean este gráfico. Tenemos el conjunto de partida, el conjunto de llegada, que se encuentran relacionados por la función f. Ahora, para yo hablar del dominio, quiere decir que es un subconjunto. ¿Qué quiere decir un subconjunto? Un conjunto más pequeño que se encuentra dentro de este conjunto de partida. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que puede que haya algunos elementos del conjunto de partida que no estén dentro del dominio, es decir, que no se encuentran relacionados, es decir, que no tienen flecha. Pero igual va a llegar al conjunto de llegada mediante la función f. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tengo el conjunto de partida, el conjunto de llegada relacionados por la letra f. En el conjunto de partida yo tengo a, b, c, d y en el conjunto de llegada 0, 1, 2, 3. Entonces, el A se relaciona con el 1, el B con el 2, el C con el 3. Ahora, el conjunto de partida es A, B, C, D, pero el dominio son únicamente los elementos que tienen una flecha, es decir, que tienen una relación con el conjunto de llegada. En este caso es ABC. Por eso yo pongo que el dominio de F es igual al conjunto ABC. ¿Ya? El D ya no lo tomamos en cuenta, pero el D forma parte del conjunto de partida. Ahora vamos a ver el recorrido. El recorrido, en cambio, es un subconjunto del conjunto de llegada formado por los valores que toma la función. ¿Por qué los que toma la función? Porque es como que el resultado final una vez que reemplacemos los valores de A. A veces el recorrido también se lo conoce como rango. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. Y lo vamos a abreviar como RF. Igual, tengo el conjunto de partida dado por A, el conjunto de llegada dado por F, están relacionados por la función F. Y el recorrido es un subconjunto en cambio del conjunto de llegada, pero igual van a estar aquí relacionados por la función F. Ahora, vamos a ver el mismo ejemplo que el anterior. Tengo en el conjunto de partida A, B, C, D, en el conjunto de llegada 0, 1, 2, 3 y relacionados por la función F. A con 1, B con 2 y C con 3. El conjunto de llegada, que es todo B, está formado por 0, 1, 2, 3, pero el recorrido de la función f es solo 1, 2, 3, porque el 0 no tiene flecha con quien relacionarse. Por eso escribimos que el recorrido de la función es 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, para nosotras hacer varios ejercicios vamos a analizar en esta clase tres tipos de funciones. La función polinómica, la función con x en el denominador, es decir, las funciones racionales, y también las funciones con raíz cuadrada. La que vamos a analizar más a fondo va a ser la función polinómica. La función polinómica que vamos a ver es f de x es igual a 2x menos 7. ¿Qué quiere decir la función polinómica? Que lo que esté igual a f de x o a y, es decir, esta segunda parte va a ser un polinomio. ¿Qué quiere decir un polinomio? Que va a ser una suma de varios monomios de cualquier grado, pero no deben tener ninguna x en el denominador. Ya, ahora, vamos a recordar lo que habíamos visto antes. Decíamos que el conjunto de partida lo relacionamos con x y también lo podemos llamar dominio. Por eso pongo el dominio se relaciona con x y puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Yo voy a analizar esta función, 2x menos 7. ¿Puedo yo darle cualquier valor a mi x para que aquí haya cualquier otro valor de y? Pues sí.
porque no existe ninguna restricción. Entonces, en una función polinómica, el dominio de la función siempre va a ser R. Recuerden esta R. ¿Qué representaba esta R? Los números reales, es decir, que puede tomar cualquier valor, tanto positivo como negativo. Ahora vamos a ver el recorrido Y. El recorrido lo relacionamos con Y. Y si no hay restricción en el dominio, también puede tomar cualquier valor. Es decir, si mi dominio aquí eran los reales, aquí también el recorrido de la función van a ser todos los reales. Es decir, que cuando yo hable de una función polinómica, mi dominio van a ser los reales y mi recorrido también van a ser los reales. Ahora, ¿por qué pongo dominio de f? Porque mi función se llama f. ¿Qué pasa si aquí tuviera un g de x? Sería un d g, ¿ya? Siempre esta letra que está aquí va a corresponder con el nombre de la función que yo tenga acá. Ya, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es en cambio una función con x en el denominador. A estas funciones también se las conoce como racionales, ¿sí? Ya, a ver, vamos a analizar esta función que dice f de x es igual a 3 más 2x menos 7 sobre x más 1. Para estas dos funciones que nosotras vamos a ver aquí, vamos a analizar únicamente los dominios. Los recorridos necesitaríamos otros procesos matemáticos que por ahora no los tenemos, por lo tanto vamos a analizar solamente cómo obtener el dominio. Ya. Cuando yo voy a hacer una función con x en el denominador, recuerden, el dominio se relaciona con x. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer siempre que tenga un denominador? Es igualar el denominador a 0 y excluir los valores del dominio. Entonces, siempre que yo tenga una función con x en el denominador, voy a coger solo el denominador, que en este caso es x más 1. Y lo voy a igualar a 0 y despejo x, por eso x aquí es igual a menos 1. ¿Y mi dominio cuál va a ser? Los reales, que sería como mi conjunto grande, pero le quito este valor. Ahora, ¿por qué le quito este valor? ¿Qué pasa si mi denominador es 0? ¿Puedo yo dividir para 0? No, la división para 0 no existe, es una indeterminación. Por lo tanto, yo debo excluir ese valor de x para el cual este se hace 0. Por eso simplemente le quito. Entonces, ¿cómo voy a expresar? Dominio de f es los reales, que es mi conjunto grande, y le quito este valor específico para el cual se hace 0 el denominador. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una función con raíz, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que debemos recordar aquí? Que yo puedo, dentro de los números reales, fíjense que todo estamos tratando con los reales, yo no puedo sacar raíz de un número negativo, es decir, que la raíz se puede sacar desde el 0 hasta el más infinito. Entonces, el dominio se define en x y voy a escribir lo que está dentro del radical y le voy a poner mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si esto que está aquí adentro del radical es mayor o igual a 0, yo voy a poder sacar la raíz. ¿Qué pasa si fuera menor o igual? Vamos a tener que no son raíces reales y no estaríamos resolviendo. Por eso yo pongo que todo lo que esté adentro de la raíz va a ser siempre mayor o igual a 0. Despejo x y lo único que hago es escribir este intervalo que me da como respuesta aquí, lo escribo así, esta inecuación que me da aquí la escribo como intervalo. Entonces el dominio de la función está desde 1, obviamente cerrado porque tengo aquí el igual, hasta el más infinito porque me dice los mayores o iguales a 1. ¿Qué pasa si yo le dibujaba? Aquí yo tengo el 1 y me dice los mayores o iguales, ¿sí? Como es los mayores o iguales, por eso pongo la flecha hacia la derecha y por eso pongo desde 1 hasta más infinito. Recuerden que el más infinito siempre va abierto. Ahora, vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Me dice f de x es igual a x más 2 sobre x al cuadrado más 5x más 6. Ya. Cuando me den así, lo primerito que yo tengo que hacer es analizar qué tipo de función me dan. Como tengo una fracción, pues es de este caso, función con x en el denominador, es decir, un racional. Como en este caso yo lo único que voy a hacer es sacar el dominio, ¿qué debo hacer? Coger el denominador e igualarlo a 0. Si se fijan que es una ecuación de segundo grado, pues la resuelvo. Factorizo, saco los 2 de x.
y el dominio es los reales menos las dos raíces que yo saqué. Estas dos raíces tienen que ir en orden, ¿no? De menor a mayor. Y por lo tanto, este sería el resultado. Ahora, voy a hacerles un ejemplo más, ahora que veo. Voy a ponerles f de x es igual a x cubo más 2x menos 5. ¿Ya? Quiero que se fijen en esta función. Esta función es polinómica y siempre que sea polinómica yo tengo que el dominio de la función es igual a los reales y que el rango recorrido de la función son los reales. ¿Sí? Es decir, que yo no necesito hacer ninguna operación, solamente tengo que saber identificar qué tipo de función es la que me están dando. ¿Ok? Ahora, para que ustedes practiquen, van a hacer las actividades de la página 100. Me dice, determina cuál es el dominio de estas funciones. Y me da una con raíz y me da una con x en el denominador. Entonces, como son estas dos, obviamente tienen que sacar solamente dominio porque son las que sabemos sacar. Ahora, uno extra que yo les voy a poner aquí es este sem. Y vamos a poner g de x. Fíjense bien que ahora le llamo g de x. Acuérdense que tendría que cambiar. Es igual a 8x cuarta más 2x cubo menos x al cuadrado menos 8. ¿Ya? De esta de aquí también quiero que saquen el dominio y si es que es posible el recorrido. ¿Ya? No se olviden, actividades 1, literal A, B y C de la página 100 de su libro.